Esta serie se llama El poder que hay en tu boca. El poder que hay en lo que tú hablas es muy importante para determinar lo que tú eres, para determinar tu situación actual. Es muy importante que comprendas que lo que tú digas te será hecho, como dijo Jesús. Marcos capítulo 11, ¿ya? Versículo 23 dice así la palabra de Dios. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, Marcos 11:23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dijo Jesús, lo que digas te será hecho. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, gracias porque una vez más nos has librado, Señor, de la potestad del enemigo. Nos has sacado a la luz admirable de Jesús. Gracias, Dios, por tu manifestación en nuestras vidas. Gracias por los milagros que tú haces cada día. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada, por ese sacrificio completo. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Gracias porque por tu poder, Señor, sanan los enfermos. Por tu poder libertas a los oprimidos, a los cautivos. Te pedimos sabiduría, revelación abundante en esta mañana para que se alumbren nuestros ojos y la semilla de tu palabra no regrese vacía, sino que crezcamos en fe, Señor, para mover las montañas, obstáculos y todo lo que obstaculiza nuestra bendición en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús mi mente cautiva a la obediencia a la palabra de Dios y a Jesucristo. Amén. Muy bien, Marcos 11:23. Fíjense bien, Jesucristo mismo dijo estas palabras, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, dijo Jesucristo. ¿Usted puede creer esas palabras? Jesucristo dijo que lo que usted diga le será hecho, pero siempre y cuando no dude en su corazón. Es algo muy importante que usted debe de comprender. El no dudar en su corazón significa que usted está confiado que lo que usted diga le va a ser hecho. Esto es que usted tiene la fe suficiente, la fe necesaria para creer que si Jesucristo dijo que usted le hablara a una montaña, a un monte, ese monte iba a obedecer. Y cuando se refiere a monte, se refiere a enfermedad, se refiere a problemas, se refiere a circunstancias difíciles, se refiere a todo lo que venga de las tinieblas, es decir, las cosas malas. Jesucristo dijo, todo lo que tú digas te será hecho. Pero dijo Jesús mismo que tú le ibas a hablar, fíjense, a un monte o a la montaña, pero le iba a hablar a usted que se echara en el mar, y segundo, que no iba a dudar en su corazón. Usted al momento de hablarle a la montaña, al momento de hablarle al problema, al momento de hablarle a la enfermedad, inclusive al momento de hablarle al espíritu inmundo que pueda poseer a una persona. Porque se ha sabido de personas que son poseídos por espíritus inmundos. Usted le habla a ese espíritu y el espíritu sale en las personas. Si usted ve un loquito por ahí en la calle, inténtalo y va a ver que lo va a obedecer el espíritu. Ahora fíjese bien, hay algo muy importante que debemos entender, que para que los problemas se vayan, para que las enfermedades se vayan, para que las situaciones financieras o los problemas financieros se vayan, es necesario que usted crea lo que habla, es necesario que usted crea lo que dice. Pero para ello, no nada más cuando usted se levanta en las mañanas o cuando se va a dormir, o cuando usted va a hablar la palabra de Dios o se va a comunicar con Dios. No necesariamente todo tiene que ser declaración de fe. No necesariamente todo tiene que ser hablarle a la montaña. No necesariamente todo tiene que ser hablarle al problema o a la enfermedad. Cuando usted se levanta en la mañana, lo que estamos viendo, y vimos el domingo pasado, es un ejemplo de la oración que usted debe tener hacia Dios, hacia su Padre.
Y el ejemplo de oración no nada más es levantarse y decirle: Dios mío, te pido que me sanes, Dios mío, te pido que me ayudes, Dios mío, te pido que me des esto, Dios mío, te pido un mejor trabajo, Dios mío, te pido que mis hijos estén bien. No, la oración principal que usted debe hacer ante Dios, no sé si recuerde, primero es darle exaltación, darle reconocimiento a su grandeza, a su poderío, a su majestuosidad. Por ejemplo, usted le va a decir: Dios, en esta mañana yo reconozco que tú eres el primer lugar en mi vida, que tú eres el que tiene control sobre mis actos, sobre mi mente. Usted entréguele eso a Dios, a pesar de que Dios le dio un libre albedrío. Cuando usted le entrega las situaciones, cuando usted le entrega su mente, su corazón a Dios, Él trabaja en su vida. ¿Sí me explico? Aunque Él le ha dado un libre albedrío. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios, yo reconozco tu grandeza, tu poderío, tu majestuosidad. Creo que tú creaste los cielos, la tierra, el universo, este planeta donde vivo. Yo reconozco que tu poder está presente el día de hoy. Esa es su primera oración, de exaltación y reconociendo su grandeza. La segunda oración, o la segunda etapa de la oración que usted va a declarar o va a hablar, es la adoración o la alabanza. Uno de los salmistas, el salmista dijo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dijo en el Salmo 9, versículo 1. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Esa es la segunda parte que usted debe de hablar cuando entre en comunión con Dios, con el mundo espiritual. Dios, yo te alabaré con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Solamente tú eres el digno de adoración. ¿Me explico? Eso es lo que usted debe hablarle a Dios antes inclusive de hablarle a los problemas. Si usted amaneció con una dolencia, ¿qué es lo primero que va a hacer? Darle grandeza a Dios, darle reconocimiento por su poder, darle adoración, darle alabanza, y ya después reprende la enfermedad. ¿Sí me explico? Entonces le voy a decir por qué es muy importante ese tipo de comunión con Dios y ese tipo de reconocimiento y de adoración a Dios. Es muy importante porque cuando usted reconoce a Dios en primer lugar, dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Esto viene en Mateo capítulo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas, así dijo Jesucristo. Esto es, que si usted no toma en cuenta a Dios en primer lugar, difícilmente las otras cosas se van a ir, ¿me entiende? Entonces es Dios en primer lugar para que las cosas sucedan en esta tierra. La tercera etapa de la oración, que ya lo analizamos el domingo pasado, después de la adoración, usted puede adorar a Dios en diversos géneros de lenguas, que es un don espiritual, por el cual, cuando usted recibió el Espíritu Santo sobre su vida, usted comenzó a fluir en ese don espiritual. Entonces usted puede adorarle a Dios con el entendimiento, dijo el apóstol Pablo, pero también puede adorarle con el Espíritu. Eso dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 19, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahí viene que usted le puede adorar con el entendimiento, esto es, con su lenguaje natural en español, pero también le puede adorar a Dios con el Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Y cuando se refiere al Espíritu, se refiere que su Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, es decir, en un don espiritual que se llama diversos géneros de lenguas. La cuarta parte o etapa, de la oración con Dios es la comunión íntima con el Espíritu Santo. Ahí ya puede hacerlo usted en lenguas, pero también puede hacerlo en el idioma natural. Usted puede dirigirse al Espíritu Santo, pero ya no se va a dirigir como Dios en su grandeza, sino se va a dirigir como su amigo íntimo, como una persona que está junto con usted. ¿Sí sabía que cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando usted permite que Jesús entre a su corazón, sí sabe que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de usted, ¿verdad? Sí sabe que usted es morada o es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no está en el cielo muy lejos, Él está ahí viviendo dentro de usted, unido a su espíritu.
El Espíritu de usted y el Espíritu Santo se hacen uno. Así dice la palabra de Dios. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Así dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Entonces fíjese bien. Es importante entender que debemos de tener comunión íntima con Dios, donde usted pueda hablarle todos sus problemas, todas sus cosas, y no nada más eso, sino preguntarle por cuestiones que usted tiene duda. Por ejemplo, Espíritu Santo, yo no sé qué decisión tomar. Me ofrecen un trabajo con estas características, pero también me ofrecen otro trabajo en otro lugar. Me pagan lo mismo, pero Espíritu Santo, yo te pido que tú me guíes para ver cuál trabajo es el que más me conviene. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, cuando usted le pide la dirección al Espíritu Santo, dice que Él es un guía, es un maestro. Y Él les dirá las cosas que van a venir, las cosas que están por suceder, también lo guía el Espíritu Santo. De tal manera que cuando usted no pone al Espíritu Santo, no tiene esa relación íntima, no habla con Él para que Él lo guíe en su camino, en su diario vivir, puede llegar usted a equivocarse. De tal manera que si dice, bueno, es que en este trabajo me ofrecen esto, en este me ofrecen esto. Pues sí, pero a lo mejor en el trabajo ese que usted tenía por elegir, a lo mejor al rato le van a decir, tienes que trabajar los domingos y todos los días de la semana, y no vas a tener tiempo para Dios. Va a llegar al grado que a lo mejor no vas a tener ni tiempo para Dios. Entonces, obviamente que ese trabajo no le convenía a usted. Pero fíjese, si usted eligió ese trabajo es porque no tuvo la comunión íntima con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le guiara qué es lo más correcto que usted debe hacer. ¿Va notando la diferencia de la comunión íntima con el Espíritu de Dios? Para que usted capte que usted lo puede tomar en cuenta para todas las cosas. Tan es así, fíjese que los discípulos lo tomaban en cuenta en Hechos capítulo 13, versículo 2. Fíjense bien, cómo los discípulos tenían en cuenta al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es su ayudador, es su consolador. Inclusive en 1 Corintios 2, versículo del 9 al 12 dice que Él le revela las cosas ocultas que habían estado de tiempos y edades. El Espíritu Santo le revela a usted las cosas ocultas. San Juan capítulo 14, versículo 16 dice que Él es el consolador, el ayudador, el que lo va a ayudar a usted a salir adelante en esa tierra. Jesucristo se fue y está a la diestra del Padre, sí sabía, ¿verdad? Pero Él dijo, yo les voy a dejar uno que les va a ayudar. Entonces imagínese, si usted no toma en cuenta al que le puede ayudar, imagínese si no lo toma en cuenta al que le puede guiar, imagínese si no toma en cuenta al que le enseña a usted las cosas por venir. Simple y sencillamente vamos a tener errado el camino, vamos a ir por un camino errado si no tomamos en cuenta el Espíritu de Dios. Ok, nos quedamos en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor, había un grupo de discípulos ahí. Dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, fíjense, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Imagínense, de repente están un grupo de creyentes orando y de repente el Espíritu Santo comienza a hablar a través de uno de ellos, o le habla audible le puede hablar a alguien el Espíritu Santo, ¿sí sabía? De repente alguien escucha la voz del Espíritu Santo y dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Imagínense, si no había una comunión directa con el Espíritu de Dios. Muchas veces erramos los hijos de Dios, los seres humanos, erramos porque jamás le preguntamos al Espíritu de Dios qué es lo que vamos a hacer, como el ejemplo que les puse ahorita. ¿Me explico? Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en esta ciudad o me voy a regresar? ¿O me voy a ir a otro lugar? ¿O me voy a ir al África o me voy a ir a Estados Unidos? ¿Qué voy a hacer, Espíritu Santo? Imagínense. A veces son situaciones difíciles en que nos encontramos los seres humanos. Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar a mi esposa, Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a decir que la deje? Eso no le va a preguntar, por obviedad le va a decir, pues no la dejes, ¿verdad?
Pero hay cosas donde podemos estar indecisos y pedir la guianza de Dios. Ahí donde entra la otra etapa de la oración. La otra etapa de la oración es también pedir. Dijo Jesús, pedís, dice, y no pedís bien. Así dijo Jesús. Bueno, por medio de Santiago lo dijo, ¿no? Pedís y no recibís porque no pedís bien, así dijo. Entonces, también dijo Jesús, pedid y se os dará. ¿Cuántos saben que por ahí en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará? Cuando ustedes piden se les da. Entonces es una parte de la oración. Pero la oración de usted no debe ser primero, en primer lugar decir, Dios te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Puras cosas para beneficio nuestro. Pero jamás hacemos la otra etapa de la oración que estamos enseñando el día de hoy. No sé si a usted le ha pasado, pero yo antes nada más, Dios mío, te pido que le aumenten el sueldo a mi mamá cuando estaba niño, ¿no? Dios mío, te pido que a mi mamá le vaya bien. Y nunca adoraba a Dios, nunca reconocía su poder y su señorío. Entonces, fíjese bien, en esa parte ellos tomaban en cuenta el Espíritu Santo, tan es así que lo tomaban en cuenta que el Espíritu Santo opinó y dijo, apartadme a estas personas para enviarlos al ministerio. ¿Se dan cuenta la comunión de los discípulos de la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces usted le preguntó al Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? ¿Cuántas veces le he preguntado? Allá se lo dejamos a su reflexión. Ok, muy bien. Entonces ellos tomaban en cuenta el Espíritu Santo para tomar decisiones. En esa comunión íntima con el Espíritu Santo, usted puede hablarle lo que usted quiera, es su amigo. Es más, declárelo, dígale que usted quiere ser el amigo de él. O al revés, Espíritu Santo, yo quiero que seas mi amigo. Trátelo como un amigo, como alguien personal. Como si usted hablara con otra persona, me explico, esa es la comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, la otra etapa de la oración, de la comunión diaria con Dios, ya comienza la intercesión. Si gusta anotarle ahí, intercesión. Quedamos que era el reconocimiento del poder de Dios. Quedamos que era la adoración y la alabanza a Dios. Quedamos de que era la adoración y la alabanza en lenguas angelicales o celestiales. Quedamos de que era la comunión íntima con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es su ayudador. Quedamos también de que en esta etapa es la intercesión. Número 5 es la intercesión. Pero fíjese bien, las dos primeras partes, lo que es el reconocimiento del poder de Dios, lo que es la adoración a Dios por las cosas grandes que ha hecho en nuestras vidas, la adoración y la alabanza, esas no las puede sustituir por las otras posteriores. No puede sustituir el orden, no puede cambiar el orden, ahí en esos dos no. En las demás hacia abajo usted puede cambiar el orden. Puede cambiar el orden si usted sí lo desea. Pero yo le recomiendo que el pedir y el declarar cosas lo haga al final. Es decir, si ahorita dijimos que la comunión íntima con el Espíritu Santo seguía después de la adoración en otro lenguaje celestial o espiritual, usted puede cambiar, por ejemplo, que a lo mejor primero tenga comunión íntima con el Espíritu Santo en su lenguaje natural y después comience a adorarle en un lenguaje celestial. ¿Me explico? Si pudiera cambiar esa parte, o la intercesión pudiera cambiarla también. En lugar de la comunión íntima con el Espíritu Santo, usted puede interceder por otras personas, interceder por su familia, interceder por personas, amigos, etcétera. Si pudiera cambiar el orden, más los dos primeros, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es Dios en primer lugar en su vida. ¿Sí me explico? ¿Sí lo está captando? ¿Por qué no puede cambiar primero la adoración a Dios en primer lugar? Porque Él es el primer lugar. Muy bien, Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice de la intercesión. Ahora, si sigue este orden que le voy a nombrar, pues mucho mejor. Ese orden es el que yo utilizo. Y le voy a decir al final por qué lo utilizo así. Santiago capítulo 5, versículo
16, ¿ya lo tiene? Muy bien. Así dijo Santiago, dijo estas palabras. Versículo 16. No, versículo, ¿qué les dije? Sí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Fíjense lo que dijo Santiago, oren unos por otros, para que sean, ¿qué? Sanados. Lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. No cualquier oración, fíjense, sino la oración, ¿cómo dice? Eficaz. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso le estamos enseñando a usted a orar, para que usted sepa que si su oración es eficaz, va a traer una gran trascendencia en el mundo espiritual, pero también va a traer una gran trascendencia en el mundo natural. Es decir, aquí en la tierra se va a manifestar lo que usted comience a orar. Por eso dice, Santiago dijo, versículo en capítulo 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Usted puede orar por una persona aquí mismo, pero también puede orar por una persona. ¿Cuántos saben que si usted tiene un familiar, un amigo que tiene algún hijo enfermo, usted puede interceder por eso? Usted puede orar por la sanidad de ese niño o de esa persona que está a distancia, y Dios se va a manifestar a través de su oración, pero a través de la persona que le pida la oración. ¿Me explico? Ahora fíjese bien, es importante entender que cuando usted vaya a orar, siempre trate de que la persona que le pida la oración por lo menos tenga poca fe, porque si no tiene fe también no se va a manifestar nada. Es importante. Regularmente es difícil, bueno, le proponemos a las personas que están enfermas, ven para que sea sanado, ¿verdad? Recibe a Jesucristo para que tú seas sanado. Sin embargo, hay personas que rechazan a Jesucristo. Por consecuencia, usted no puede orar por ellos porque ellos rechazan la bendición, rechazan al sanador, para que me entienda. Si usted va a una casa y ve a un enfermo paralítico, por ejemplo, y dice, puedo orar por ti, pero necesitas a Jesucristo en tu corazón. Si la persona dice, bueno, yo no quiero a Jesucristo, rechazo a Jesucristo, no quiero nada con él. La pregunta es, ¿usted entraría a orar a fuerzas por la persona? Aún así, si usted entrara a orar, bueno, de todo modo voy a orar por ti a ver qué sucede, ¿usted lo haría? No. Yo le recomiendo que no lo haga, porque no va a sanar la persona, porque no ha decidido creer en el dador de la sanidad. ¿Me explico? Entonces es importante entender que debemos orar unos por otros, y en el área de la sanidad usted también puede orar por una persona a distancia, a otro lugar, pero siempre y cuando la persona le pida a usted que ore por ese familiar o por él. ¿Me explico? Cuando la persona se lo pide, entonces significa que hay fe. Pero si nosotros andamos rogándolo, oye, ¿puedo orar por ti? Ok, una vez, y recibe a Jesucristo, no, no quiero nada, pues que te vaya bien. ¿Me explico? Ahí cuando decidas creer en Jesús, puedo orar por ti y vas a sanar. Pero si usted se aferra, ándale, déjame orar por ti, no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no? Porque no hay ni una gota de fe en la persona. Es importante captar eso. ¿Sí entendió eso, verdad? Es importante entender esto. Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dijo el apóstol Pablo estas palabras: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuántos de ustedes han hecho memoria en sus oraciones de otras personas? Por lo menos del pastor, ¿no? Efesios 1:16. Fíjense, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Qué significa que no ceso? Que era una oración constante, ¿verdad? Era constante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, ¿se da cuenta por qué debe orar por los demás? En primer lugar, para que tengan sabiduría y revelación. ¿Revelación de qué? ¿Sabiduría de qué? ¿Conocimiento de qué? Fíjense, ahí dice el versículo 18, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Es decir, para que la gente pueda conocer la herencia que tienen en Cristo Jesús. La herencia en Cristo Jesús es que por la llaga de Jesús fueron sanados. La herencia en Cristo Jesús es que ya fueron prosperados económicamente. La herencia en Cristo Jesús es que fueron salvos por el sacrificio perfecto de Jesús. La herencia en los santos significa que Dios les ha suplido o los ha saciado de larga vida. Esa es la herencia. ¿Me explico? Es la herencia que Dios les ha dejado. Entonces, cuando usted ore por alguien más, por un familiar, ore en esas circunstancias. Si el familiar está enfermo y no quiere nada con Jesús, bueno, usted comienza a interceder por él, ¿me explico? Y comienza a interceder para que sus ojos sean abiertos, sus ojos espirituales, y ellos puedan entender cuál es la herencia a que Cristo les ha dado o los ha llamado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice así: siempre orando por vosotros. Fíjense lo que dijo Pablo otra vez. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros significa que cada vez que el apóstol Pablo oraba, siempre tomaba en consideración, siempre en su memoria estaba el orar por los demás, el orar por sus semejantes, el orar por sus amigos, el orar por los conocidos, etcétera. Siempre orando por vosotros. Fíjense bien, es importante que usted tome en consideración esta parte de la oración. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dijo Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué era lo que oraba Pablo? No cesamos de orar, fíjense lo que dijo Pablo. No cesamos de orar por vosotros, por los demás oraba Pablo. Y la oración de Pablo, fíjense que hacía cuando intercedía, él pedía que ellos fueran llenos del conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Si sabe que muchos creen que la voluntad de Dios es que mueran a corta edad, o que mueran de un accidente, o mueran de una enfermedad incurable. Mucha gente cree que de algo se tiene que morir. Y sí es cierto que se tiene que morir de algo, pero no necesariamente de una enfermedad. Se puede morir porque dice, ya me quiero ir con Dios, simple y sencillamente sale su espíritu y no tiene que morir con su cuerpo todo dañado. ¿Me explico? Y siempre y cuando sea después de los 120 años. Porque la Biblia registra que el ser humano por lo menos son 120 años. Si dura menos tiempo, ¿qué cree que pasó? ¿Dios falló? No. ¿Dios se lo llevó? No. ¿Quién falló? El ser humano que no creyó lo que estaba escrito en su palabra. Entonces fíjese bien, no tiene el ser humano por qué morir de una enfermedad, no tiene por qué morir de un accidente, no tiene por qué morir de un paro cardíaco, ¿me entiende? Eso es, cuando usted conoce quién envía los males, que es Satanás el diablo, entonces usted reprende y entonces usted persevera más en esta vida. Su cuerpo se mantiene sano, para que me entienda, en salud. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso oraba, intercedía por los demás Pablo. Oye, yo oro por mis hermanos que están a lo mejor en otra congregación cristiana. Yo oro por algunas personas que están en otra religión. ¿Por qué oramos? Para que ellos conozcan realmente el Dios de la Biblia. Y nadie les engañe diciéndole que Dios los tiene enfermos, que Dios los está castigando con una enfermedad o que Dios los tiene así. Esa es su intercesión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Usted debe interceder por los demás en ese sentido. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Fíjense lo que dijo Pablo. Él oraba para que todos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero también
para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno. ¿Cómo creen ustedes que es digno, andar digno en el Señor? ¿Acaso será andar todo achacoso, enfermo? ¿Será andar digno en el Señor? Y no porque los enfermos sean indignos, no sé si me entienda. Digno en el Señor, aquí mismo te lo aclara el apóstol Pablo, agradándole en todo, fíjense, ¿cómo agradándole en todo? Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra, es decir, agradándole y llevando fruto. ¿Cómo le agrada a Dios usted? ¿Cómo cree que le agrada? Vamos a Efesios capítulo 11, Hebreos. ¿Cómo cree que le agrada a Dios? Tan solo el hecho de que usted reciba a Jesús, nazca de nuevo en su espíritu, sea su hijo, ya Dios le ama. ¿Cuántos saben que le ama a usted? Dios le ama a usted. Pero hay una manera en que la Biblia registra que usted le puede agradar aún más, para que me entienda. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Fíjense bien lo que dijo nuevamente el autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que existe, que es real, para que me entienda. El que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero también que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Que Él recompensa a los que le buscan. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si alguien viene enfermo, por el hecho que venga a buscar a Jesucristo, Jesucristo le va a sanar, lo va a recompensar con la sanidad, para que me entienda. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real, para que me entienda. Segundo, crea también que es recompensador o galardonador de aquellos que buscan su presencia, de aquellos que buscan conocerle, que crea que Dios es galardonador. Es decir, cuando alguien no tiene fe, no cree que Dios recompensa, para empezar. Al contrario, cree que Dios enferma, daña, mata. Eso cree la gente, la mayoría de la humanidad. No creen en las recompensas de Dios. Y las recompensas creen lo que no son malas. Todas las recompensas de Dios son buenas. ¿Por qué? Porque Santiago, capítulo 1, versículo 17, si gusta leerlo por ahí en su Biblia, fíjense lo que dice. Toda buena dádiva, ¿y qué más dice? Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno que se le ha dado a la humanidad, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice que desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ni una sombra de variación. Es decir, si Dios le dio todas las cosas buenas a usted, significa que Él no va a cambiar. Si por medio de Jesucristo sabía que fueron sanados, toda la humanidad fue sanada por medio de Jesús. Y usted se preguntará, ¿pero por qué hay enfermos? Porque hay enfermos que no han creído, no han tenido fe para recibir la recompensa o el galardón de Dios. Por eso hay enfermos. Pero si por medio de la llaga de Jesús fueron sanados, si Jesucristo se hizo pobre para que fueran enriquecidos económicamente, si Jesucristo llevó el pecado para que ustedes no tengan que cargarlo e irse al cielo, imagínense todo lo que hizo Jesús en beneficio de la humanidad. Entonces, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de aquellos que le buscan. Otra vez vamos a regresar a Colosenses capítulo 1, para que capte ahora sí un poquito más lo que oraba el apóstol Pablo como intercesión por los demás. Cómo el apóstol Pablo intercedía por sus semejantes. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ya entendió cómo agradarle en todo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir,
Usted debe interceder por los demás para que también conozcan a Cristo. Debe interceder por los demás para que también el diablo no los dañe de una enfermedad, no los mate de un accidente. ¿Verdad que es triste cuando vemos a alguien que murió en un hospital de un cáncer? Es muy triste. Entonces nosotros debemos interceder por esas gentes, por esas personas, para que sean llenos del conocimiento. Está captando la oración de intercesión, ¿verdad? Es pedirle a Dios, eso sí le puede pedir usted a Dios para que los llene del conocimiento de su voluntad. Pedirle a Dios para que ellos sean libres de la potestad de las tinieblas y pueda el Espíritu Santo revelarles la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente, toda verdad es subjetiva, o sea, muchos tienen muchas verdades, para que me entiendan. Unos tienen una verdad en Mahoma, otros los tienen en Buda, otros los tienen en otros dioses, pero hay una única verdad que se llama Jesucristo. En la Biblia se registra que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo: yo soy la verdad, no hay otra verdad. ¿Por qué? Porque si usted cree en esa verdad que se llama Jesucristo, entonces va a ser libre, libre de todas las cosas por las cuales el diablo pudiera dañarle. Hasta ahí vamos de acuerdo, ¿eh? Es la oración o el tipo de oración número 5, fíjense, o que yo la catalogué como número 5. Luego viene la declaración de fe. La declaración de fe que viene en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, que es el tema que estamos viendo. Marcos capítulo 11, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Marcos 11, 23. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es el tema que estamos viendo, el poder que hay en tus palabras, el poder para reprender enfermedades, el poder para reprender problemas, para que las situaciones difíciles se vayan, para que los hijos, por ejemplo, si alguien tiene hijos drogadictos, para que la droga, para que eso vaya, suelte a sus hijos, para que me entienda, o sus hijos dejen ese tipo de adicciones. Entonces, todo lo que tú digas te será hecho, dijo Jesucristo. Esa es la declaración de fe, o la oración donde usted le va a hablar al monte, a la montaña, al problema, a la enfermedad, a la situación difícil, para que esa situación difícil se vaya. Entonces lo que usted diga le será hecho, dijo Jesús. Pero también la oración o las declaraciones de fe, este tipo de oración, o esta parte de la oración, la declaración de fe, la oración para hablarle al monte o a la montaña, también puede ser en el sentido de que usted declare, por ejemplo, si tiene un trabajo con cierto sueldo, usted declare un trabajo mejor. Por ejemplo, si usted está ganando, no sé, 5,000 pesos quincenales, en nombre de Jesús yo declaro un trabajo donde gane 7,000 pesos quincenales, para que me entienda. Lo declaro en el nombre de Jesucristo y declaro que ese trabajo me va a llegar en poco tiempo, lo recibo en el nombre de Jesús. Entonces, esa declaración de lo que usted habló sucede en el mundo espiritual, se mueve el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que en el mundo material usted tenga lo que ya usted dijo. ¿Me explico? Esa es la sexta forma en que usted va a orar o a declarar o a hablar en el mundo espiritual. ¿Se dio cuenta hasta dónde incluimos la declaración de fe o la oración donde usted le habla a la montaña, al problema, a la enfermedad, etcétera? Por último está el número 7, que es la petición. La petición viene también ahí en Marcos capítulo 11, pero en el versículo 24. Marcos 11, 24 dice así: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, dijo Jesucristo, todo lo que tú pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis está en futuro, ¿verdad? Lo que tú pidas orando, creer que lo recibiréis a futuro, viene ahí. Pero si usted trae una Biblia que se llama Dios habla hoy, ¿nadie trae una Biblia Dios habla hoy?
Otra versión de la Biblia, diferente, una nueva versión internacional, ¿no? Muy bien, fíjese bien, Marcos 11:24, en la nueva versión internacional, trae una nueva versión internacional, a ver, ¿qué es lo que dice ahí? Marcos 11:24. Marcos 11:24. No se oye. Pásale para acá. Marcos 11:24 en la versión, nueva versión internacional. Fíjense bien, para que escuchen. A ver, aquí con el micrófono. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Fíjense bien cómo dice. Por tanto, crean que ya han recibido todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que hayan pedido en oración y lo obtendrán. La Dios habla hoy. ¿Qué dice la Dios habla hoy? Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Fíjense bien, hay dos etapas muy importantes en esa oración, en ese tipo, lo que dijo Jesús. Dice, crean que ya han recibido lo que ustedes estén pidiendo en oración. No crean que lo van a recibir a futuro. Eso es la fe. La fe es creer que ustedes ya reciben lo que están hablando en la oración. Por ejemplo, Señor, yo declaro un trabajo, o te pido un trabajo mejor pagado con este sueldo. Lo declaro en el nombre de Jesús, lo recibo. Cuando usted esté diciendo que quiere un trabajo en lugar de 5 o 7 mil pesos, el ejemplo que puse ahorita, usted crea que cuando lo está orando, ya lo recibió. Eso es lo que quiere decir la nueva versión internacional. Usted crea que ya es de usted, ¿me explico? Entonces, cuando usted crea que ya es de usted, entonces vendrá o se manifestará en no mucho tiempo. Así dice la Dios habla hoy. Entonces os vendrá, ¿verdad? Cuando crean que ya lo han recibido. Esto es, Jesucristo dijo que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. A ver, es Romanos capítulo. Ahorita le digo el versículo bíblico. Romanos capítulo 4 es versículo 17. Romanos 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Fíjese bien lo que dice. Como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso está escrito allá por ahí en Génesis. En Génesis 12, en Génesis 14. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y fíjense lo que hace Dios. Llama a las cosas que no son. ¿Cómo qué dice? Llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Llama a las cosas que no son como si ya fueran. Es decir, una de las cosas importantes que debemos entender de la fe, en primer lugar, es cuando viene un enfermo,